Dios soberano, a ti elevamos nuestra oración. A ti nos acercamos, inclinándonos ante tu gran majestad. Tú eres santo y nosotros pecadores. De ninguna manera podríamos llegar a ti por nuestros méritos, pero confiando en la suficiencia del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy pedimos tu bendición. Gracias por la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos, pidiendo que derrames tu Espíritu Santo y lo repartas conforme a tu gran misericordia, para que nuestras almas tan necesitadas reciban tu bendición. Quita de nuestra mente aquello que obstaculiza, aquello que impide que nos veamos delante de ti a la luz de la eternidad. Haz que cada uno de los que estamos aquí seamos conscientes de que estamos solamente a un paso del juicio y de la eternidad. Oh Dios, que hoy nos hagas más conscientes de la eternidad a la cual nos acercamos, para que con temor atendamos a la exposición de tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ir a la epístola de Judas. Es antes del Apocalipsis, la epístola de Judas. Estamos continuando con la serie de sermones que hemos empezado desde el mes de abril en la carta de Judas. Ya este es nuestro último mes. Alabo al Señor por todos los que me comunican que están haciendo el esfuerzo de memorizar la epístola completa. Y vamos a leer hoy entonces hasta el versículo 23. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La exposición de esta mañana está basada en los versículos 22 y 23. Y lo que hace Judas es continuar dándonos instrucciones al respecto a lo que tenemos que hacer como resultado de lo que creemos. Ya nos dijo él, y lo vimos la vez anterior, que lo que tenemos que hacer es edificarnos en nuestra fe, que es santísima, y que tenemos que conservarnos en amor, teniendo esa esperanza en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, se nos manda ahora a hacer algo con respecto a los que nos rodean. Vean, el que puede ser tan egoísta para tener la verdad y guardársela para sí mismo, o el que puede pretender hacer eso, no es cristiano. Porque el cristianismo no nos manda nada más a apartarnos del pecado, aunque nos manda eso, y no nos manda solamente a creer lo que la Biblia dice al respecto de la piedad personal, sino que hay palabras claras con respecto a nuestra responsabilidad con los que nos rodean. Una vez más, la piedad privada entonces, o sea, la oración, la lectura de la Biblia, sus disciplinas espirituales privadas y una vida apartada del mundo no es suficiente. Nos interesa a los creyentes la gente que nos rodea y tenemos que saber cómo tratar con ellos según quienes sean y cómo ellos sean. Y eso es lo que trata estos 2 versículos. 3 clases de personas, aunque algunos ven 2, pero
tres cualidades de las personas con las que tenemos que tratar. Ahora, al tratarlo, siempre afirmamos y recordemos, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Eso es lo que dice el Salmo 3:8 y eso es lo que dijo Jonás. Esto es necesario que lo tengamos claro para que no pensemos que está en nuestra capacidad convencer, en nuestra capacidad salvar, en nuestra capacidad cambiar a alguien. Solo Dios puede cambiar al ser humano. Pero Dios lo hace por medio de su evangelio, y su evangelio es llevado a través de instrumentos humanos que somos todos los creyentes. Entonces somos participantes en ese proceso y se nos dice con cuáles personas hemos de tratar los creyentes. La primera descripción que viene aquí es esa: a algunos que dudan, convencedlos. Y vamos a ver entonces algunas razones por las cuales las personas están entre estos que dudan. Quisiera darles una primera, que es la duda que tienen aquellos con respecto al cristianismo, duda de los incrédulos, de los inconversos al respecto del cristianismo por causa de personas que dicen ser cristianas y su testimonio es tan malo y su impiedad y deshonestidad y falta de amor lleva a ellos a dudar de la fe cristiana. ¿Recuerdan? Así dijo Dios a Israel y lo repite el apóstol Pablo en Romanos 2:24. El nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes que dicen ser cristianos viven de tal manera que traen vergüenza al cristianismo. Y eso hace que algunos entonces duden y ya piensen: todo eso no es cierto. Conozco muchos cristianos y no veo en ellos los resultados que se supone que tiene que tener la religión. Bueno, con respecto a esto, de una vez estamos retados nosotros, si decimos ser verdaderos cristianos, a mostrarle a esas personas que sí hay cristianismo verdadero y que a través de la historia ha existido en minoría, y que hoy el Señor todavía tiene un pueblo, y que sí hay, a pesar de tantos falsos maestros, falsos profetas, vividores, gente que hace mercadería de la religión, a pesar de todo eso, sí hay hombres que se mantienen fieles al evangelio, y sí hay iglesias que están procurando ser fieles a la palabra de Dios, iglesias bíblicas. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y retar a estos que dudan por causa de los malos testimonios. Y entonces tenemos que estar bien enterados de qué es el verdadero cristianismo, vivirlo para que ellos vean la diferencia. Hay algo diferente. Muy brevemente vimos esa, pero la tenemos presente dentro de las categorías de los que dudan. Vamos a ir con otra categoría más. Hay algunos que son dudosos convictos, así les he llamado yo. Convictos, es decir, convencidos, pero aún dudosos del cristianismo, del evangelio. Y esos, puede haber gente aquí en nuestra reunión de hoy así, convencidos parcialmente y todavía dudosos. Unos de ellos es porque están buscando experiencias particulares, experiencias emocionales particulares que ellos califican como la conversión y están esperándola ahí para siempre. Vienen, escuchan la palabra,
pero les parece que tienen que sentir algo especial, experimentar algo sobrenatural, y como no lo han sentido, entonces siguen dudosos de si ellos deberían llamarse cristianos o no. Muchos de ellos creen y confiesan que sí, que creen que Cristo es el Salvador, que Cristo salva a pecadores, y sin embargo en sus corazones se aferran a la duda y dicen, pero no creo que a mí me salve. A estas personas tenemos que llegar, a esos que dudan. ¿Saben cómo tenemos que llegar para convencerles? Mostrándoles por la Biblia que el arrepentimiento es un deber. Así que esas personas que están posponiendo su profesión de fe y están diciendo, todavía no sé, tenemos que hablarles con la realidad y verdad del llamado del Evangelio, que es: arrepiéntase, porque es su deber delante de Dios arrepentirse de sus pecados y creer. Es su deber. Y la persona puede que diga, pero ¿cómo lo hago? No puedo hacerlo. Cristo, si leemos en el Evangelio, repetidas veces ordenó a los hombres a hacer cosas que ellos no pueden hacer. Nosotros no vamos a predicar que usted tiene en sí mismo el poder de hacerlo, pero sin embargo le vamos a mandar que lo haga. Porque Cristo, cuando iba y encontraba a un paralítico y le decía, levántate y anda, el paralítico no podía hacerlo. No podía porque es paralítico, pero Cristo le está ordenando hacerlo y debe hacerlo. ¿Entienden que hay algo maravilloso y milagroso aquí? Cristo manda que se arrepienta. Y usted dice, yo no puedo, yo no sé, sí, yo sé que no puede, pero hágalo porque Cristo se lo manda. Lo hago entonces en obediencia a lo que Él me manda, lo hago en su nombre y clamo al Señor y digo, Señor, no puedo ni nunca podré, pero tú lo mandas y yo voy a hacerlo. Algunos también dudan porque están entendiendo muy mal lo que es el cristianismo. Y piensan que un cristiano tiene que ser perfecto, que se podrán llamar cristianos hasta aquel día en que alcance cierto nivel de perfección. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un pecador arrepentido, que ha invocado a Cristo para perdón de sus pecados y que ya no ama el pecado, pero todavía lucha contra el pecado. ¿Entienden? No debo esperar a vencer todos los pecados y llegar a un cierto nivel de santidad y pensar que eso ya es ser cristiano. Porque al día de hoy el cristiano más santo que usted pueda conocer está luchando contra el pecado. Aquel que cree que ya no está luchando y que se ve a sí mismo también está engañado y no entiende el pecado. Nunca en esta vida alcanzaremos el nivel completo de santidad, pero eso no lleva al cristiano a resignarse y a decir, bueno, nunca voy a poder ser completamente libre del pecado, entonces aquí me quedo. No, el verdadero cristiano sigue luchando y luchando y luchando y creciendo, porque también se nos manda. Vean qué interesante. Así es como lo manda Pedro: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esas palabras es un mandamiento: crezca, debe crecer. Ahora, ¿puedo yo crecer por mis propias fuerzas? No, pero nos es dado lo que vimos hace 15 días, el Espíritu Santo. Eso es, y esa es la gran diferencia que tenemos que aprender. Alguien puede estar intentando ser cristiano sin haber nacido de nuevo, sin que Dios haya cambiado su corazón, sin tener al Espíritu Santo. Y entonces aquella es la vida más miserable que hay, del que está intentando algo en sus propias fuerzas, o se contenta con un cierto nivel engañoso de santidad.
Tenemos que tener estas cosas bien claras porque puede que nos topemos con personas que tengan este tipo de dudas. No, cristianismo no es una vida perfecta, no es una persona que vive aparentando lo que no es. No, eso es hipocresía. Yo reconozco hoy en día que soy un pecador. Yo reconozco que me falta mucho, que Dios está tratando todavía conmigo, que está tratando con mi carácter, que está tratando con mi manera de ser y de reaccionar ante las circunstancias de la vida. Hay pecados contra los que estoy luchando, contra falta de disciplina, contra lo que sea, pero yo estoy luchando porque odio el pecado, porque odio todo aquello que me aparta de Cristo. Y entonces ahí ya vamos teniendo bien claro, tenemos que confrontar a aquel dudoso. Y a veces con palabras fuertes. Pero decir, bueno, pero si amas el pecado, entonces vaya, peque. Vaya, si eso es lo que... No puede estar en las dos partes. No puede estar diciendo, es que sí, me gusta, pero sin dejar el mundo y el pecado. No. Si amas a Cristo, deje el pecado. Y venga y luchemos juntos. Este es el ejército del Señor. Y aquí juntos vamos a pelear contra el enemigo, contra Satanás, contra este sistema mundano que nos arrastra y nos quiere arrastrar, pero peleamos, y contra nuestro propio corazón pecaminoso, pero tenemos victoria en Jesucristo. ¿Recuerdan? Y ellos le han vencido, dice Apocalipsis 12:11. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hay otros que siguen dudando y vienen a la iglesia y les parece que todo está muy bien y siguen viniendo y a todos dicen que sí, y sin embargo no dan el paso necesario de decir, dejo el mundo y sigo a Cristo, como cantamos hoy. Yo sé que este mundo pasará, no quiero nada con el mundo y el pecado, al que quiero es a Cristo, tenerlo a Él, porque en Él hay perdón y vida eterna. Y también recordemos, Juan 3:18 lo dice muy claramente: el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted, al permanecer en incredulidad, permanece bajo condenación. Y esas cosas tenemos que tenerlas bien claras, porque hay personas que en sus dudas piensan que están en un estado intermedio, y no hay ese tal estado intermedio. O estás en Cristo o estás fuera de Él. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse de sí mismo. ¿Por qué? Porque también hay una falsa seguridad de la cual ahorita vamos a hablar. Bien, dentro de los que dudan, entonces tengamos bien claro, aprendamos a identificarlos, porque también a veces son ya hermanos en la fe, y son hermanos, y creen en Cristo, pero están constantemente apartando su mirada de Él, y por eso sus vidas son así. El relato que tenemos nosotros en el Evangelio de Pedro haciendo lo imposible, en medio de una tempestad le dice el Señor que venga y que camine, y Él hace lo imposible. ¿Qué hizo? Caminó sobre las aguas como Cristo. Eso es imposible de hacer. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque Cristo se lo mandó. Entonces voy porque manda que yo vaya a ti. Si Él lo manda, yo puedo hacerlo. Pero ¿qué dice el texto? Que después volvió y vio la tempestad, apartó su mirada del Salvador. Y eso está en Mateo 14. Y en el versículo 31 el Señor Jesús le dice: ¿por qué dudaste? ¿Ven? ¿Por qué dudaste? A los que dudan, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Convencerlos. Y habrá quienes, hermanos, están dudosos de abrazar el Evangelio, de unirse a la iglesia, por cuestiones que son no esenciales. Y el enemigo puede tenerlos engañados con respecto a aquello.
Y nosotros debemos ser sabios y conocer bien la palabra y la doctrina para saber identificar cuando encontramos a personas que están dudosos por cosas que no son esenciales. Debemos ser pacientes con ellos y tal vez hasta entrar en algún tipo de discusión, pero sin contender. Son cuestiones no esenciales que les tienen dudosos. Nosotros, bien nutridos de la palabra, que nuestras conversaciones estén nutridas de la palabra, no de nuestras opiniones. Hay una diferencia. Y si usted va a discutir con el que duda, diciéndole, es que en mi opinión esto es así y así, eso no tiene efecto, es su opinión. No, debemos aprender a ir a esos que dudan con la palabra y decirle, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que Dios nos enseña aquí y allá. Hay un segundo grupo y de estos que dudan podría hablarse muchos más. Yo estoy hablando muy brevemente, tratando de ver los tres grupos hoy. Hay algunos que dudan. Unos que dudan y son incrédulos, unos que dudan y ya son creyentes, pero no están caminando apropiadamente. Y ahora vamos a ver otro grupo del que se nos habla en el versículo 23 y dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Una vez más, seamos cuidadosos en entender esto. Nosotros no tenemos la capacidad de salvar a nadie. Así que cuando se nos dice a otros salvad, es que nosotros estamos procurando llevarles a esos el mensaje que les salvará. Bien, estamos llevándoles la verdad del Evangelio, del Cristo que les salvará. Y dice arrebatándoles del fuego. ¿De cuál fuego? De lo que nadie quiere hablar hoy en día, del infierno. Una doctrina que ya es pasada de moda en muchas partes, pero que Dios no la ha borrado de la Biblia. Arrebatándolos del fuego. Y entre estos que están a un paso del infierno, hay quienes están tan sinceramente engañados, tan sinceramente engañados y no saben. Y hay una expresión que encontré en segundo libro de Samuel 15:11, cuando Absalón hace una fiesta. Absalón, el hijo de David, se rebela y quiere él usurpar el trono, y él hace una fiesta. Pero muchos de los que iban ahí, vean lo que describe según Samuel, dice, iban en su sencillez sin saber nada. Nosotros nos vamos a topar con gente así. No es que se oponen a la verdad, si ellos supieran cuál es la verdad, la seguirían, pero ellos van en su sencillez sin saber nada. Están siguiendo a un rey falso, ese no es el rey. Y recuerden lo que hemos visto en la serie. Si no es Cristo, es anticristo. Y muchos están siguiendo al anticristo, pero lo hacen en su sencillez sin saber nada, por ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios. En estos casos, nosotros tenemos que ir con lo básico, con la luz de Dios. Debe dolernos de veras en el corazón cuando vemos a personas que están tan sinceramente siguiendo un camino erróneo. Y ser compasivos, porque como les decía, nosotros estamos llamados a hacer algo por los que nos rodean. ¿Cómo, teniendo usted la luz de la verdad, va a dejar que ese que está a la par suya, que tal vez va en su sencillez sin saber nada, hacia el rumbo incorrecto, no decirle, no es por ahí? Este es el camino, muéstrele el camino, sea compasivo. Y ahora vamos a un grupo de entre los que hay que arrebatarlos del fuego, si es posible,
Pero saben que ellos nunca dudan, tienen una falsa seguridad. Y es posible que aquí, de verdad, entre nosotros haya gente que nunca duda, tiene una falsa seguridad. Creen que van por el camino correcto, creen que van con Dios y hacia Dios. ¿Y saben por qué se da esto? Porque ellos rara vez se examinan a sí mismos, no lo hacen. Y el apóstol Pablo nos decía, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si usted es cristiano, pero nunca se hace ese examen, ¿estaré yo en la fe de Cristo? ¿Quién soy yo? Y hay gente a la que más bien el evangelio que le han enseñado es, si usted hizo la oración, nunca dude. No, de Cristo nunca hemos de dudar ni del evangelio, pero de nuestro engañoso corazón tenemos que dudar y tenemos que atender a este llamado del apóstol Pablo a hacer un examen de nosotros mismos frecuente. La Biblia es el espejo correcto para ir y ver cuál es nuestra condición. Ese es el examen que nos tenemos que hacer. Pero estas personas que les digo no se examinan a sí mismos. Y si acaso se examinan, no usan este espejo, usan un espejo del mundo. Si usted se examina en el espejo del mundo, del moralismo del mundo, se va a ver bien. Ese espejo engañoso del mundo, usted lo va a tomar y usted se va a ver a sí mismo bien. No soy tan malo, hay gente mucho peor. Tengo algunos pecados, pero no son tan graves. Ese es el espejo equivocado, por el cual usted seguirá camino a la condenación. Pero si usted toma el espejo de Dios, que es su santa ley, entonces este espejo le hará mostrar la realidad y la fealdad de su corazón. Su corazón que está manchado. ¿Y para qué sirve eso? Para acudir al Salvador. Para darse cuenta que tenía yo un pie en el infierno ya, pero que vino Dios en su misericordia y me alumbró. Como les decía, los falsos cristianos rara vez se examinan y cuando lo hacen quedan satisfechos porque se están viendo en el espejo incorrecto. El verdadero cristiano llora por su poca santidad, lamenta su nivel de santidad y se da cuenta a sí mismo que le falta tanto. ¿Pero qué hace? ¿Me quedo dudoso? No, corro al Salvador Jesucristo. La Biblia dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. En la primera carta de Juan, capítulo 2, los versículos 4 y 5. El espejo correcto es la palabra de Dios. Pero si usted se examina a usted mismo, diciendo, sí, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo le llama la Biblia? Mentiroso. La verdad no está en usted. Hay otro grupo que está en riesgo del fuego del infierno, atrapados por el mundo. Y cuando decimos atrapados por el mundo, no necesariamente estamos hablando de vicios notorios, de adicciones o cosas así. Estamos hablando del materialismo que domina en esta sociedad. El querer siempre más y más.
La Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Va a preferir a uno que al otro. Y eventualmente se va a notar que usted prefiere su trabajo, sus posesiones, su familia, sus diversiones, sus estilos de vida. No es capaz de abandonarlos por Cristo. Y esto es lo que es tan peligroso, porque entonces como la gente no quiere abandonar el mundo ni el pecado, ni se ha fabricado ese evangelio falso en el cual ellos no tienen que abandonar nada y pensar que son cristianos. Se puede ambas cosas. Se puede profesar a Cristo y seguir siendo materialista, y se puede seguir siendo mundano en la búsqueda de los placeres mundanos. A los que están en ese riesgo, nosotros tenemos que llegar con el mensaje de salvación, arrebatarles del fuego. Si esta ilustración nos sirviera, yo no sé quién ha estado cerca de un incendio, pero si no, trate de ver algo así para que lo vea un poco más cerca. Ahí está el incendio. Hay gente a la que yo pudiera rescatar. ¿Cómo voy a levantar mis hombros y a decir nada más, pobrecitos? ¿Cómo voy a hacer eso? No voy a hacer algo por los que están en esa casa que se está por quemar. Ese es el sentido del lenguaje aquí. A otros salvad arrebatándolos del fuego, porque aquel que no tiene compasión para hacer algo por los que están en esa condición, él mismo no es cristiano. El cristiano hace todo su esfuerzo por alcanzar a los que le rodean, a esos que dudan y a estos que están perdidos. Y ahora viene un caso que tiene que impactar nuestros corazones, y si hay sensibilidad en nuestras almas, nos va a poner a pensar. Aquí dice el versículo 23, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo voy a rogarles que leamos Hebreos capítulo 6. Los versículos del 4 al 8. Hebreos 6 del 4 al 8 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vayamos ahora a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Antes de comentar esto, vamos a leer una cita más. Hebreos 10 del 28 al 31. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Antes, tenemos que tener bien claro que estos versículos, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones, pero es un simple recordatorio para los que pueden estar dudando en ese momento. Tales personas no es que fueron salvos y perdieron su salvación. Tales personas estuvieron expuestas en gran medida a la palabra de Dios y en apariencia profesaron fe durante un tiempo, sea corto o largo, pero eventualmente mostraron lo que realmente había en sus corazones. Y esa metáfora que da de ese proverbio, el apóstol Pedro nos aclara el asunto, porque dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Y por qué vuelve a revolcarse en el cieno esa puerca que la habían lavado? Porque es una puerca, y esa es la razón. Es un cerdo y naturalmente hará eso. No dice que es una oveja que se volvió cerdo. Y esta es la gran diferencia y consuelo para los verdaderos cristianos. Las ovejas sí se ensucian y sí pueden caer en el lodo, pero las ovejas no se revuelcan en el lodo. Esa no es su naturaleza. La oveja que cae en el lodo queda sucia a expensas y confiando que vendrá el pastor y la va a limpiar y la va a ayudar. Ella no se revuelca ahí, dice: qué dicha que estoy aquí en este fango. Así no es una oveja. De manera que no es, para algunos que puedan pensar que esto significaba que esa persona era cristiana y después no, era un cristiano, pero falso, de los que hemos estado hablando durante toda esta epístola. Y él mismo puede pensar que sigue siendo cristiano, aunque volvió a revolcarse al fango y al cieno. Y hay que tener muchísimo cuidado al aplicar lo que nos dice aquí. Y hay tres cosas que se nos mencionan. Número uno, la misericordia, luego el temor y luego el aborrecimiento. Aún a tales personas debemos tratarles con compasión. Y debemos ser muy cuidadosos porque en emitir un juicio de quién realmente es esa persona. Porque como les digo, un cristiano puede llegar de una manera temporal y pasajera a comportarse como si no conociera al Salvador. No puedo entonces adelantarme ni apurarme a pensar que es en realidad un apóstata. Debemos ser muy cuidadosos. Por eso quise enfatizar que hay que ser siempre misericordioso. Y aun cuando tenemos serias dudas en nuestro corazón de si esa persona, todo su comportamiento, lo que hace, me hace pensar: oh Dios, ¿será uno de esos que han pisoteado la sangre del Cordero? No lo sé. Voy a ser compasivo. No voy a apurarme a emitir un juicio. Y luego aquí nos dice que es con temor que tenemos que hacer eso. ¿Por qué con temor? Porque tenemos que reconocer que si nosotros no negamos a Cristo, es solo porque su gracia nos sostiene. Nunca se sienta más bueno que los demás, porque eso es darse gloria a usted mismo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que decía Pablo.
Si hoy estoy aquí, es por su gracia. Si no estoy en el mundo y en terribles pecados, es por la gracia de Dios. Entonces tiene que haber temor en el corazón. Que nos libre el Señor de confiar en alguna medida en nosotros mismos. Hay quienes se sienten tan confiados en sí mismos, y algunos que tienen muchos años de ir a una iglesia y dicen, y al enfrentarse a estas cosas dice, alguien puede pensar que es imposible. No, yo nunca volvería atrás. Y esa soberbia muestra que probablemente él ni siquiera es cristiano. Vive confiando en que no es tan malo. Pero nunca hay que descuidarse. Hay personas que después de muchos años de haber aparentemente abrazado el Evangelio, luego se van por una falsa doctrina. Si ustedes no creen eso, no han conocido muchas personas, pero hay gente que después se va hacia una falsa doctrina, hacia un falso evangelio, un evangelio de obras o un evangelio falso antitrinitario o algo así, y uno dice, ¿cómo puede ser? Estuvo en la iglesia, escuchó la palabra. Así que tiene que haber temor en nuestro corazón de que eso nunca nos pase a nosotros. Y es interesante que aquí se ponga esa palabra, aborrecimiento. Aborrecimiento aún de la ropa contaminada por su carne, dice. Esto es una referencia, muy probablemente, a lo que se nos muestra en el Antiguo Testamento en Levítico sobre la contaminación, que incluso la ropa podría contaminarse. Y obviamente en el pasado lo teníamos de una manera simbólica. ¿Qué contaminaba a una persona? Tocar un animal muerto, tocar un muerto, tocar a alguien con lepra, etc. Diversas situaciones hacían a alguien inmundo y tenía que lavarse y lavar sus ropas, dice ahí. Y este recuerdo de aborreciendo aún la ropa contaminada es algo espantoso realmente, porque quiere decir que esa ropa no hay manera ya de lavarla. Esa persona ha dado a ese paso del cual no se puede devolver nunca más. Ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. Una vez más quisiera hablar de la falsa seguridad. Que nuestra seguridad en Cristo esté basada solo en Él, en su misericordia y en su palabra, y no en que usted no sería capaz de hacer eso. Usted puede y lo haría 1000 veces si no fuera por la misericordia de Dios. Voy a concluir con unas breves aplicaciones. Entonces, se nos ha dicho claramente que hay algo, una tarea que hacer con los que nos rodean. A unos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor. Todo eso nos habla de evangelismo. Todo eso nos habla de la labor por la cual la iglesia está aquí en la tierra. Necesitamos tener bien claro, eso sí, cuál es la motivación del evangelismo, para no caer en trampas. Lo que mueve a la iglesia a evangelizar es la gloria de Dios en la salvación de pecadores. Cristo, al ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos que eso era lo que tenía que hacer: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizar y enseñarles a esos discípulos todas las cosas que Él mandó, y todo eso lo tenemos que hacer primariamente para la gloria de Dios en la salvación de pecadores. Nosotros nos alegramos en que las ovejas de Cristo vengan al redil, pero si lo que nos mueve principalmente no es la gloria de Dios,
entonces vamos a tropezar usando métodos que Dios no autorizó. Porque así como Dios nos envió a hacer una tarea, nos dijo cómo se hace esa tarea. Si nosotros no tenemos claramente eso, entonces comenzaremos a utilizar métodos de manipulación. Si yo pienso que yo soy el que puedo convencerle, entonces voy a usar métodos y a fabricar ideas. ¿Cómo hago para convencerlos? No, solo el Espíritu Santo es el que va a convencer. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó. Presentar claramente el mensaje del Evangelio, hacer ese llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y eso tiene que estar en nuestras almas. Una pregunta, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo ayudar? Tiene que haber esa interrogante en nuestras almas. Y la respuesta es, hay que ganar el corazón de esas personas a las que queremos llevarlas a Cristo. Hay que ganar la confianza de ellos. Proverbios 11:30 lo dice así, que el que gana almas es sabio y que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Ese es el método. Voy a ir a esas personas con misericordia, no con altanería, no pensando que yo soy el que sé todo y que sé más y que yo soy bueno y usted malo. No, voy a ir con misericordia, pero voy a ir con la verdad. Y eso es lo que somos llamados a hacer. El que gana almas es sabio. Tenemos entonces que ser muy prudentes al analizar estos tres tipos de personas que hoy hemos visto. Y yo quisiera leer para ustedes Hebreos 10:39, por si acaso las almas nuestras están ahí en este momento dudosos. No es una duda perenne la que nosotros queremos. Es decir, si usted hoy duda, está bien que dude, pero no se quede con la duda. Porque este es el mensaje para los que sí son de Cristo. Pero nosotros, dice Hebreos 10:39, nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, todas esas terribles advertencias, todas esas expectaciones del fuego del infierno que viene sobre los apóstatas, es verdad y es cierto, pero Él tiene el cuidado de decirle, pero nosotros no somos de esos que se devuelven del camino. Ahora, tenemos que hacernos esa pregunta, o yo se las hago a ustedes. ¿Usted sí es capaz de devolverse del camino de Cristo? ¿Ha pensado en eso? Pidamos mucha sabiduría al Señor para saber si estamos tratando con una persona que es ignorante, o si es una persona que es débil, o si es un apóstata. No nos apuremos en juicios. Puede que esa persona es ignorante y por eso actúa como actúa. Vamos con la luz de Dios. Puede ser que esa persona lo que es débil en su fe. ¿Por qué duda? Mire al Señor Jesús. Pero puede ser, y está esa terrible posibilidad de que sea un apóstata. Nosotros vamos a hacer esa tarea dependiendo de Dios, de su Espíritu Santo y en oración. Así es como Él nos dijo en el versículo anterior que habíamos visto, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo. ¿Tiene usted ya en mente a alguien al que tiene que hablarle de la palabra? Primero orar. Que el Señor guíe sus palabras. Que el Señor le muestre cómo tratar a esa persona que usted quiere ganar para el Señor Jesús. Iglesia del Señor, los que son convertidos, los que dicen Cristo me cambió, me perdonó, soy lavado en la sangre del Cordero, quiero seguirle. Iglesia del Señor, el Señor no nos salvó para dejarnos ahí queditos, nos salvó para cumplir un propósito. Y Él dijo, vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo. Y entonces estamos confrontados hoy.
¿Usted está alumbrando o no? Porque Cristo mismo dijo, mire que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Vamos a clamar juntos al Señor en oración, en súplica, para que Él aplique esta palabra que nosotros hoy hemos leído y meditado en ella a nuestras almas. Oremos. Bendito Dios, tú que lo sabes todo y miras hasta lo más profundo, hasta lo más escondido en nuestros corazones. Oh Dios, actúa por el poder de tu Espíritu Santo para aplicar la palabra que ha sido predicada. Aplícala en las vidas de cada uno de nosotros. Trae convicción a nuestras almas, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Quebranta corazones endurecidos. Alumbra la conciencia de los que se engañan a sí mismos, para que se vean como deben verse, necesitados de perdón y salvación. Consuela el corazón de los que están hoy atribulados. Fortalece a los débiles. Y llévanos a todos a una comprensión más clara del maravilloso Evangelio de Cristo. Y concédenos experimentar ese poder transformador pero que actúa de manera continua en los tuyos. A los que dudan, ven y convéncelos para que confíen plenamente en Cristo. A los que están a un paso del infierno, rescátalos. Y no permitas que haya entre nosotros personas para las cuales ya no hay esperanza, porque tapan sus oídos para no escuchar tu voz. Escúchanos, Señor, y contéstanos, y confirma que tú has estado hoy aquí con nosotros. Amén.